Buenas tardes, esta semana nos corresponde la NIA 710, información comparativa, cifras correspondientes a periodos anteriores y estados financieros comparativos. Según el programa de estudio de la NIA 710, información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos, nos corresponde ver lo que es el alcance de la norma, naturaleza de la información comparativa, informe de auditoría, cifras correspondientes a periodos anteriores. De este punto se nos divide en dos: estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor, estados financieros del periodo anterior no auditados. Acá es otro tema, estados financieros comparativos, y de acá se nos dividen los estados financieros auditados por un auditor predecesor y estados financieros del periodo anterior no auditados. La NIA 710 tiene el alcance de las responsabilidades que tiene el auditor con relación a la información comparativa en una auditoría de estados financieros. Entonces, los estados financieros se hacen comparativos al periodo anterior igual. Entonces, si vamos del mes de junio del 2019, se tienen que comparar la información cuando hacemos los estados financieros en el mes de junio del 2020. Entonces, el auditor tiene que revisar esa información. Entonces, de eso se trata la NIA 700, de las responsabilidades que tiene el auditor con esa información comparativa, si esa información fue o no fue auditada y si es el mismo auditor que la auditó o es otro auditor el que revisó o realizó esa auditoría. La naturaleza de la información comparativa que se presenta en los estados financieros de una entidad depende de los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Existen dos enfoques generales diferentes de las responsabilidades del auditor para dar cuenta de dicha información comparativa. Uno es las cifras correspondientes al periodo anterior y estados financieros comparativos. El enfoque que se debe adoptar viene establecido por las disposiciones legales o reglamentarias, pero también puede especificarse en términos de encargo. Entonces aquí podemos ver las cifras correspondientes a periodos anteriores. Es que cuando yo inicio las cuentas por cobrar del mes de julio, van a ser, o yo tengo que jalar un saldo del mes de junio. Entonces esas cifras hay que analizarlas, ¿verdad? Si las auditó ese periodo otro auditor, o bien, como dije en la diapositiva anterior, ¿cuándo son los estados financieros comparativos? Que yo comparo junio del 2019 con junio del 2020. 110 es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información comparativa incluida en los estados financieros. Se presentan en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable, relativos a la información comparativa, y emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Para comprender mejor la NIA 710 tenemos que tener claros tres definiciones. Información comparativa son todos aquellos montos que se encuentran en los estados financieros y que se puedan comparar al tener las mismas características. Entonces, si estamos hablando de vehículos, puedo comparar los vehículos del 2019 con los vehículos del 2020. Entonces vamos a leerlo como dice la NIA: información comparativa, importes e información a revelar incluidos en los estados financieros y relativos a uno o más periodos anteriores, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. La definición 2 o B serían cifras correspondientes a periodos anteriores. Eso es lo mismo decir saldos. La información contable que yo obtuve en el año 2019 es con la que voy a iniciar en el 2020. Entonces, si yo en el 2019 cerré con una cuenta por cobrar de 20.000 colones, tengo que iniciar con esa cuenta por cobrar el 2020, el mismo monto. Entonces, las cifras comparativas son los saldos del periodo anterior que van a iniciarme este periodo. Tenemos que tener claro que no todas las cuentas se jalan los saldos. Por ejemplo, la cuenta de gastos, si yo en el 2019 gasté 1 millón,
no sé, servicios eléctricos, en el 2020 servicios eléctricos inician cero. ¿Por qué? Porque los gastos reflejan nada más ese periodo. Y después vuelvo a iniciar en cero. Los saldos que se van a jalar el monto que tuviéramos en banco, las cuentas por cobrar, por pagar, activos, patrimonios. Esos son los montos que vamos a incluir en los estados financieros como saldos iniciales en el periodo 2020. Los demás quedan o cierran cuando obtuvimos la utilidad en ese periodo, entonces ya volvemos a iniciar de cero, por decirlo así. Entonces voy a leerlo como dice la NIA: cifras correspondientes a periodos anteriores, información comparativa consistente en importes e información revelada del periodo anterior que se incluye como parte integrante de los estados financieros del periodo actual, con el objetivo de que se interpreten exclusivamente en relación con los importes e información revelada del periodo actual, denominados cifras del periodo actual. El grado de detalle de los importes y de las revelaciones comparativas presentes dependen principalmente de su relevancia respecto a las cifras del periodo anterior. Estados financieros comparativos sería la siguiente definición. Los estados financieros comparativos tienen que ser que los estados financieros de mi periodo actual, que sería el del 2020, los tengo que comparar con los del 2019. Entonces, cuando yo realizo los estados financieros, tengo que colocar las dos columnas y colocar los dos saldos. Tiene que ser equitativo. Cuando yo coloco o anoto, por ejemplo, a la fecha, si yo voy a comparar al mes de junio, al 30 de junio, yo no puedo colocar los saldos del 2019 al 30 de septiembre. No, tiene que ser comparativo. En este momento, si yo realizo los estados financieros, entonces tengo que comparar, para hacerlo más sencillo, del 1 de enero al 30 de junio del 2018 o 2019. Entonces, si lo voy a comparar con el 2020, tengo que colocar del 1 de enero del 2020 al 30 de junio del 2020. Entonces, tienen que ser periodos equitativos cuando yo realizo esta comparación. En los estados financieros debería ser así. Yo como auditor tengo que verificar que esos saldos vengan reflejados con las fechas correspondientes, para que realmente los lectores de esos estados financieros puedan verificar la variación que existe entre un periodo y otro de la forma correcta, y no que se les esté brindando una información con cierto grado de error. Entonces, voy a leerlo como dice la NIA: estados financieros comparativos: información comparativa consistente en importes e información a revelar del periodo anterior que se incluyen a efectos de comparación con los estados financieros del periodo actual, y a los que, si han sido auditados, el auditor hará referencia a su opinión. El grado de información de estos estados financieros comparativos es equiparable al de los estados financieros del periodo actual. Dice que a efectos de la NIA, las referencias del periodo anterior deben interpretarse como periodos anteriores cuando la información comparativa incluye importes e información a revelar de más de un periodo. La NIA, bueno, más adelante lo vamos a ver. Entonces se trata de las cifras comparativas de periodos anteriores, que van a ser los saldos iniciales, y los estados financieros comparativos, que es cuando vamos a comparar dos periodos, el periodo anterior y el periodo actual. Entonces de eso nos habla estas dos NIAs y se van a ver de forma aparte. Primero cómo va a ser el tratamiento con esos saldos iniciales, y posteriormente vamos a ver cuál va a ser el tratamiento en los estados financieros comparativos. Esta NIA nos sugiere dos procedimientos que debiéramos de aplicar con respecto a los temas que se ven en esta. Dice que el auditor determinará si los estados financieros incluyen la información comparativa requerida por el marco de información financiera aplicable y si dicha información está adecuadamente clasificada a estos efectos. El auditor va a evaluar
Si la información comparativa concuerda con los importes y otra información presentada en el periodo anterior o cuando proceda si ha sido reexpresada. Entonces, la NIA nos indica que debemos de verificar que los saldos con que se terminó el 2019 son los saldos con los que se va a iniciar el 2020, cuando corresponda. O bien, si vamos a comparar información, que esa información sea la misma que se concluyó el periodo anterior, que es la misma que yo vaya a anotar en el periodo actual, ¿verdad? En la línea que le corresponda. No sé si han visto lo que son reexpresión de estados financieros. No es lo mismo o la devaluación de tanto de los activos, de inventarios, del dinero. No es lo mismo lo que se podía adquirir en el 2019 a lo del 2020. Entonces, hay empresas que reexpresan esos estados financieros para que a la hora de compararlos sea equitativa y no esté haciendo yo una comparación que ya ha sido afectada por las situaciones que están afectando el país en este caso. Entonces, el auditor va a tener que verificar esa información. Y dos, tiene que revisar las políticas contables reflejadas en la información comparativa son congruentes con las aplicadas en el periodo actual o en el caso de haberse producido cambios en las políticas contables y dichos cambios han sido debidamente tenidos en cuenta y adecuadamente presentados y revelados. Entonces, existen cambios en las políticas contables. Un ejemplo sería que la empresa cambie el método de depreciación. Entonces, ¿qué métodos utiliza para poder comparar esas líneas que se vieron afectadas? O un caso actual sería que, ¿verdad? Como cambia en el periodo fiscal ahorita en el país, yo ya no podría o no sería equitativo que yo llegue y realice una comparación de 12 meses a este año que va a tener 15 meses, si no me falla la cuenta. Entonces no sería equitativo que yo realice esa comparación. Entonces, ¿qué políticas o cómo lo va a hacer en este caso la institución o la empresa? Si el auditor detecta una posible incorrección material en la información comparativa mientras realiza la auditoría del periodo actual, aplicará los procedimientos de auditoría adicionales que sean necesarios dependiendo de las circunstancias, con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar si existe una incorrección material. Si el auditor ha auditado los estados financieros del periodo anterior, también aplicará los requerimientos aplicados en la NIA 560, que se trata de hechos posteriores que fueron una de las primeras NIAs que vimos. Si los estados financieros del periodo anterior han sido modificados, el auditor determina si la información comparativa concuerda con los estados financieros modificados. Entonces, hay que tener cuidado en esa parte, ¿verdad? Que vimos en la diapositiva anterior. Los saldos tienen que coincidir con el periodo anterior, pero hay que tener cuidado si esos estados financieros fueron modificados. Entonces, si esos estados financieros fueron modificados, tenemos que tener en cuenta cuáles fueron los últimos estados financieros, cuáles son los que están vigentes y obtener la información de esos estados financieros. Nos habla también, tal como lo requiere la NIA 580, que habla sobre declaraciones escritas. Dice que el auditor le va a solicitar las manifestaciones escritas para todos los periodos a los que se refiera la opinión del auditor. El auditor también obtendrá una manifestación escrita específica en relación con cualquier reexpresión que haya afectado para corregir una incorrección material de los estados financieros del periodo anterior que afecte la información comparativa. Entonces, si la institución o la empresa le dice al auditor que estos son los últimos estados financieros, que estos son los procedimientos de cómo se expresaron los estados financieros, el auditor tiene que solicitar que le den toda esa información por escrita como respaldo para él, que esos son los últimos estados financieros y que fueron modificados, o
cuál fue el procedimiento o la técnica que utilizaron para reexpresar esos estados financieros. Esta guía nos habla de dos enfoques. Vamos a iniciar con el primero, que sería cifras correspondientes a periodos anteriores. Recordemos la definición, son todos aquellos saldos que concluimos el periodo anterior contable y son los saldos que van a iniciar este nuevo periodo, pero no son todos los saldos, ¿verdad? Las cuentas de gastos terminan, cierran periodo, se obtiene la utilidad y ahí por decirlo así, quedan en cero y volvemos a iniciar en el nuevo periodo. Entonces van a ser las cuentas de bancos, activos que tenga la empresa, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y lo que es patrimonio. En el caso de los informes de auditoría, cuando nos referimos a cifras correspondientes a periodos anteriores, la NIA nos dice que cuando se presentan cifras correspondientes a periodos anteriores, la opinión del auditor no se referirá a dichas cifras correspondientes a periodos anteriores, excepto por las circunstancias descritas en los apartados 11, 12 y 14. Entonces, más adelante yo enumeré esos apartados para que ustedes vayan reconociendo en qué casos sí se pueden hablar de esas cifras. ¿Por qué no se pueden hablar o mencionar esas cifras en los estados financieros, exceptuando en los apartados que más adelante vamos a ver? Esto se da porque ya esa información forma un todo. Si yo inicié con cuentas por cobrar por 1.000.000 y ya le he ido sumando, incluyendo todas las cuentas por cobrar de este periodo actual, ya ese millón se incorporó a esas cuentas por cobrar. Entonces ya no tenemos que ver 1.000.000 del 2019 y 2 millones del 2020. No, ya decimos nos deben 3 millones. Entonces se forman un todo y por eso el auditor no se va a expresar de ellos en forma por aparte, sino de forma incluyente, exceptuando los apartados que vamos a ver más adelante, el 11, 12 y 14. Entonces el apartado 11 nos dice que si el informe de auditoría del periodo anterior, tal como se emitió previamente, contenía una opinión con salvedad, denegaba la opinión o contenía una opinión desfavorable, y la cuestión que dio lugar a esa opinión modificada no se ha resuelto, el auditor expresará una opinión modificada sobre los estados financieros del periodo actual. En el párrafo de fundamento de la opinión modificada del informe de auditoría, el auditor. Entonces, más adelante continúa aquí de 3 puntos, pero les voy a explicar esta parte. Si los estados financieros del periodo anterior, el auditor que los auditó dio una opinión modificada, en este caso, el auditor va a tener que dar una opinión modificada. ¿Por qué? Siempre y cuando, ¿verdad?, la institución o la empresa no haya resuelto lo que dio origen a esa opinión modificada. En el caso que no le no haya resuelto ese punto que le dio origen a la opinión modificada en el informe anterior, quiere decir que esos errores venimos arrastrándolos al periodo actual porque fueron los saldos. Entonces, en ese caso, el auditor actual va a tener que dar igual una opinión modificada. Entonces, en estos casos, la NIA sí nos faculta para referirnos a esos saldos iniciales y nos da las dos opciones que tenemos o dos lucecitas, por decirlo así, que nos podemos apoyar para poder incluirlos en el informe de auditoría actual. Se referirá tanto a las cifras del periodo actual como a las cifras correspondientes a periodos anteriores. En la descripción de la cuestión que origina la opinión modificada, cuando los efectos o los posibles efectos de dicha cuestión en las cifras del periodo actual sean materiales. Entonces, cuando yo voy a fundamentar por qué voy a dar una opinión modificada, yo puedo utilizar las cifras del periodo de los saldos anteriores para fundamentar mi opinión modificada.
El punto B nos dice, en los demás casos explicará que la opinión de auditoría es una opinión modificada debido a los efectos o a los posibles efectos de la cuestión no resuelta sobre la comparabilidad entre las cifras del periodo actual y las cifras correspondientes a periodos anteriores. Entonces, como les decía en el anterior, yo estoy arrastrando ese error, por tanto me está afectando el periodo actual. Y el apartado 12 nos dice, si el auditor obtiene evidencia de auditoría que existe una incorrección material en los estados financieros del periodo anterior sobre los que se emitió previamente una opinión no modificada y las cifras correspondientes a periodos anteriores no han sido correctamente reexpresadas o no se ha revelado la información adecuada, el auditor expresará una opinión con salvedad o una opinión desfavorable en el informe de auditoría sobre los estados financieros del periodo actual. Esto es una opinión modificada con respecto a las cifras correspondientes a periodos anteriores incluidos en dichos estados financieros. Entonces, yo como auditora, si me percato que existe una incorrección material en esos saldos anteriores y que el auditor en ese caso había dado una opinión no modificada o que existe algún error en la reexpresión de los estados financieros o que no se reveló la información adecuada, el auditor actual va a expresar una opinión con salvedad o una opinión desfavorable según corresponda, ¿verdad? En el periodo actual. Y yo me podré basar en esas cifras del periodo anterior o esos saldos iniciales para poder fundamentar mi opinión. Estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. Entonces, esos saldos iniciales ya fueron auditados por un auditor. Entonces, si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, las disposiciones legales o reglamentarias no prohíben al auditor referirse al informe de auditoría del auditor predecesor en lo que respecta a las cifras correspondientes a periodos anteriores, y el auditor decide hacerlo, señalará en un párrafo sobre otras cuestiones el informe de auditoría. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor y si era una opinión modificada, las razones que lo motivaron y la fecha del informe. Entonces, la NIA nos faculta, sin embargo, no nos obliga, dice que queda a criterio del auditor que yo en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría pueda indicar que los estados financieros fueron auditados por un auditor predecesor, el tipo de opinión que él dio, el fundamento que él utilizó para brindar ese tipo de opinión y la fecha del informe. A pesar de que la NIA no nos obliga a indicar esta información, aquí la NIA nos dice si el auditor decide hacerlo, lo correcto es indicarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy interpretando esos estados financieros como un usuario, para mí sí es importante saber si esa información anterior o esos saldos iniciales fueron auditados o no, o qué opinión dio ese auditor anteriormente. Entonces, yo como recomendación diría que sí es importante revelar ese tipo de información, pero aún así queda a criterio de cada auditor si lo realiza o no. Ahora sí vamos a ver el apartado 14 que la NIA nos facultaba para poder mencionar o indicar los saldos iniciales. Y eso será en el punto de estados financieros del periodo anterior no auditados. Entonces, en este caso, los saldos iniciales o los estados financieros anteriores no fueron auditados. Nos dice que si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que las cifras correspondientes al periodo anterior no han sido auditadas. Sin embargo, dicha declaración no exime al auditor del requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de los saldos de apertura,
no contienen incorrecciones que afecten de forma material los estados financieros del periodo actual. Entonces, en este caso, yo puedo mencionar esos saldos, pero yo tengo que aplicar procedimientos de auditoría de que esos saldos son correctos, en el caso de que no hayan sido auditados. Entonces, tengo que aplicarle procedimientos a esos saldos y estoy obligada, la NIA me obliga a colocar un párrafo en otras cuestiones del informe de auditoría correspondiente de que esos estados financieros fueron auditados. Aquí quiero aclarar esta parte, porque recordemos que yo tengo que tener primeramente el párrafo de cuestiones de auditoría para poder colocar el párrafo de otras cuestiones de auditoría. En este caso, como la NIA es muy clara y nos dice los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones. Entonces tenemos que, como auditores, buscar algún punto importante en esos estados financieros y colocar el párrafo de cuestiones de auditoría para poder colocar este párrafo de otras cuestiones, ¿verdad? No es que vamos entonces a colocar nada más el párrafo de otras cuestiones. Tenemos que colocar primero el párrafo de cuestiones de auditoría para después poner o colocar en ese informe de auditoría otras cuestiones del informe de auditoría. Estados financieros comparativos es el siguiente enfoque, el segundo enfoque que nos habla es NIA. Recordemos que los estados financieros comparativos son cuando comparamos bajo las mismas características dos periodos contables, entonces podría ser el 2019 con el 2020. Estados financieros comparativos. Cuando se presentan estados financieros comparativos, en la opinión del auditor, se referirá a cada periodo para el que se presentan estados financieros y sobre el que se expresa una opinión de auditoría. Cuando se informe sobre los estados financieros del periodo anterior en conexión con la auditoría del periodo actual, el auditor, en el caso de que su opinión sobre los estados financieros del periodo anterior difiera de la que previamente se expresó, revelará los motivos fundamentales de la diferencia en la opinión en un párrafo sobre otras cuestiones de acuerdo con la NIA 706. Entonces, ustedes como auditores, esta NIA los faculta a poder referirse cuando realizan el informe de auditoría del periodo actual de la información que se encuentra en esos estados financieros, pero del periodo anterior. Ustedes tienen que verificar que esa información sea correcta. Si ustedes difieren o no están de acuerdo con el tipo de opinión que el auditor brindó, en este caso puede ser que él dio una opinión no modificada y ustedes dicen que lo correcto, ustedes se forman una opinión que lo correcto sería que fuera una opinión con salvedad. Ustedes van a expresar por qué ustedes no están de acuerdo o cuál es el fundamento ustedes utilizan para creer esto en el párrafo de otras cuestiones de acuerdo con la NIA 706. Esto es en el caso en que esa opinión o ese fundamento que ustedes están obteniendo no sea materializado, ¿verdad? En el siguiente diapositiva vamos a ver cuando es un error material lo que ustedes encuentran en esos estados financieros que son del periodo anterior. Estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, además de expresar una opinión sobre los estados financieros del periodo actual, el auditor indicará en un párrafo sobre otras cuestiones los siguientes puntos. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor, y si se trató de una opinión modificada, las razones que lo motivaron a dicha opinión.
la fecha de dicho informe. Entonces, cuando usted audita unos estados financieros del periodo actual y esos estados financieros se encuentran con información comparativa del periodo anterior, usted como auditor, si esos estados financieros fueron auditados, usted como auditor tiene que indicar en el párrafo de otras cuestiones, que es de la NIA 706, la que vimos la semana pasada, los siguientes 3 puntos. El auditor que los auditó o que los estados financieros fueron auditados, el tipo de opinión que ese auditor dio, la razón o el fundamento en el que él se basó para dar ese tipo de opinión y la fecha de dicho informe. Y dice que salvo que el informe de auditoría del auditor predecesor sobre los estados financieros del periodo anterior se emita de nuevo con los estados financieros. Aquí encontramos un punto muy importante. Lo voy a leer a como viene en la niña. Dice que si el auditor concluye que existe una incorrección material que afecta a los estados financieros del periodo anterior, sobre los que un auditor predecesor expresó previamente una opinión no modificada, el auditor comunicará la incorrección al nivel adecuado de la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad, salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en la dirección de la entidad, y solicitará que se informe al auditor predecesor. Si se modifican los estados financieros del periodo anterior y el auditor predecesor acepta emitir un informe de auditoría sobre los estados financieros del periodo anterior modificados, el auditor se referirá únicamente al periodo actual. Entonces, como podemos ver, ustedes como auditores, cuando realizan auditoría, pueden que lleguen a la conclusión de que el auditor anterior cometió un error cuando dio una opinión, en este caso, no modificada. Él dio una opinión no modificada y lo correcto era que diera una opinión modificada. Entonces, ustedes ya saben que existe esa incorrección material. Por tanto, ustedes tienen que hablar con la dirección o con la persona que los contrató de lo que está sucediendo. La institución, la empresa tiene que comunicarse con ese auditor y solicitarle que llegue a un acuerdo para que se modifique ese informe de auditoría. En este caso, ustedes como auditores actuales quedan liberados de, cuando realizan ese informe de auditoría, referirse a esos estados financieros de ese periodo, debido a que en ese momento están siendo modificados. Y aquí es muy importante que si esto sucediera, todo quede por escrito, porque después la empresa no llegue a decirle a ustedes que porque ustedes no en ningún momento habló en ese informe de los estados financieros del periodo anterior, porque en este caso entonces nada más les aplicaría cuando realizan el informe de auditoría únicamente se refiera al periodo actual. Estados financieros del periodo anterior no auditados. Entonces, en este caso, ustedes los contratan para que auditen los estados financieros del 2019. En esos estados financieros, al ser comparativos, viene la información del 2018, pero esa información del 2018 no ha sido auditada. Entonces, en esos casos, si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros comparativos no han sido auditados. Sin embargo, dicha declaración no exime al auditor del requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que los saldos de apertura no contienen incorrecciones que afecten de forma material los estados financieros del periodo actual. Entonces, como la NIA nos indica, tenemos que aplicar procedimientos para conocer si esos saldos con que se iniciaron, todo está correctamente. Acá les hice un cuadro resumen de 3 diapositivas
en donde se pueden ver las diferencias entre las cifras correspondientes a periodos anteriores y los estados financieros comparativos. Estos párrafos en realidad son muy similares las características de cada uno de ellos, pero la NIA los presenta de forma separada cada uno de los enfoques. Entonces tal vez causa como confusión un poquito, pero en realidad se trabajan con premisas muy similares. Entonces, cuando corresponden a cifras correspondientes a periodos anteriores, si el informe de auditoría del periodo anterior contenía una opinión con salvedad denegada la opinión o contenía una opinión desfavorable y la cuestión o el punto que dio origen a esa salvedad o a esa denegación y no se ha resuelto hasta el momento, el auditor actual no puede dar una opinión modificada sobre esos estados financieros. ¿Por qué? Porque esos saldos que contenían errores y que la institución o la empresa no ha querido corregir son los saldos que están dando inicio a los estados financieros actuales. Entonces quiere decir que esos errores se están arrastrando. Perdón. Entonces, ese informe de auditoría tiene que brindarse con una opinión modificada, porque se están arrastrando esos saldos. Y en el párrafo de fundamento de la opinión, el auditor va a indicar cuáles son los motivos, digamos, que le dieron origen a esa opinión modificada. En este caso, que los saldos estaban arrastrando errores del periodo anterior. También nos dice que si el auditor obtiene evidencia de auditoría suficiente de que esos saldos a que el auditor haya dado, el auditor anterior haya dado un informe no modificado, o sea que no existía errores en esos estados financieros, pero el auditor actual detecta que esos estados financieros del periodo pasado contenían errores materiales o incorrecciones materiales, el auditor va a expresar una opinión con salvedad o una opinión desfavorable según corresponda sobre los estados financieros actuales. Esto es una opinión modificada con respecto a las cifras correspondientes a periodos anteriores. Entonces, él va a modificar o él va a indicar que él no puede dar una opinión limpia o no modificada debido a que él ubicó que existían ciertos errores materiales en esos estados financieros del periodo pasado que el auditor no detectó en su momento. Y por ello dio una opinión no modificada, pero él no, o eso no le exime a él, ¿verdad?, de no tener evidencia de auditoría, o al obtener esa evidencia de auditoría que existían errores, ya se le faculta poder fundamentar su opinión sobre esos saldos que contenían errores y así poder dar una opinión modificada. Cuando estamos hablando de estados financieros comparativos, ahora pasamos a la otra columna, el auditor se referirá cuando vaya a brindar su informe, puede hablar o indicar, hablar de los montos de ambos periodos. Si estábamos hablando de 2018 y 2019, está facultado para referirse a ambos periodos. Cuando se informe sobre los estados financieros del periodo anterior en conexión con la auditoría del periodo actual, el auditor, en el caso de que su opinión sobre los estados financieros del periodo anterior difieran previamente, se expresará o revelará los motivos fundamentales de la diferencia en la opinión en un párrafo sobre otras cuestiones. Entonces, en el caso de estados financieros comparativos, aquí tenemos una diferencia, ¿verdad? Bueno, ahorita la vemos. En el caso de estados financieros comparativos, cuando él detecta un error, él lo que va a hacer es manifestar que en esos estados financieros comparativos él detectó este error y lo va a comunicar en el párrafo de otras cuestiones. Vemos que la diferencia acá la vemos porque en los estados financieros comparativos, que son los que yo coloco los saldos que tengo en el 2019 y los saldos del 2018, él va a fundamentar aún sigo hablando en el informe de los estados financieros comparativos.
Entonces, él va a fundamentar su opinión de acuerdo con los saldos que él vio del 2019. Pero si él detectó que en los del 2018 en esos estados financieros había un error, entonces él ese error lo va a fundamentar o lo va a indicar, nada más lo va a indicar en el párrafo de otras cuestiones. Pero cuando él detecta que existe algún error en las cifras correspondientes a periodos anteriores que se arrastran al periodo actual, ahí él sí va a modificar su opinión en ese párrafo. Entonces, esa es una de las diferencias que podemos ver. Más adelante vamos a ver las otras dos diapositivas sobre las diferencias que existen en estos enfoques, que en realidad los procedimientos que la NIA nos indica son muy similares. Acá tenemos un cuadro comparativo, de igual forma de cifras correspondientes a periodos anteriores y en la segunda columna de estados financieros comparativos. En ambos casos vamos a comparar cuando esos estados financieros fueron auditados por un auditor predecesor. Entonces, cuando corresponda a cifras comparativas de periodos anteriores, la NIA nos dice que no existe ninguna disposición legal o algún reglamento que le prohíba al auditor referirse al auditor predecesor. Entonces, el auditor actual tiene todo el derecho de mencionar que los estados financieros anteriores fueron auditados o esas cifras fueron auditados por otro auditor. También nos indica que en el párrafo sobre otras cuestiones, el auditor puede incluir lo que son que el periodo en que los estados financieros fueron auditados por otro auditor, el tipo de opinión que ese auditor brindó de esos estados financieros y el tipo de opinión que ese auditor dio y la fecha de ese informe. En ambos casos, ya sea que los estados financieros son comparativos o las cifras correspondientes a periodos anteriores, se da la misma situación. No existe ninguna disposición que le prohíba a ese auditor hablar sobre esos estados financieros o sobre esas cifras iniciales, y se puede brindar esa información en el párrafo de otras cuestiones en el informe de auditoría. Acá tenemos el cuadro comparativo de igual forma de cifras correspondientes a periodos anteriores y estados financieros comparativos. Pero en este caso va a ser cuando esos estados financieros no fueron auditados. Entonces la NIA nos dice que si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el auditor manifestará en el párrafo de otras cuestiones de auditoría que ese informe no ha sido auditado, que esos informes o que esos saldos iniciales no fueron auditados. Sucede lo mismo en ambas situaciones o en ambos enfoques y sin embargo, que el auditor exprese o informe que esos saldos o que esos estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, eso no quiere decir que el auditor no tenga o que se exima de la necesidad de obtener evidencia de auditoría sobre esos saldos iniciales o sobre esos estados financieros del periodo anterior. Nos dice que él tiene que verificar que no existan incorrecciones materiales que afecten esos estados financieros o esos saldos iniciales. Las mismas características se aplican para ambos enfoques.